Que es Jorge Eduardo, estudiante de agronomía de la UNT, C de Valle. En esta ocasión le vamos a poner sobre las plagas del algodonero. Una pequeña descripción. Es un arbusto del género Grosipum, perteneciente a la familia de las malváceas. Es una planta de crecimiento terminado, es de floración continua. Su época de siembra es en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y es la fibra natural más importante en el mundo. Tiene tres fases. La primera fase es la fase vegetativa de establecimiento. Se produce entre la siembra y la emisión del primer brote floral. Ello sucede en las etapas de germinación y crecimiento de la plántula. Fase de fructificación o de formación de estructuras reproductivas. Se produce entre la emisión del primer fruto floral y la primera cápsula abierta. En esta etapa se forman las ramas vegetativas y fruteras. Fase de maduración. Comprende la apertura de la primera cápsula, que son a 125 o 130 días, hasta la recolección final. Plaga del algodonero. La primera plaga es el gusano de tierra, Agrotis ixylon. Pertenece al orden de los hemípteros. Son insectos que en su estado de larva se caracterizan por cortar las plantas a la altura del cuello y también comen el follaje. Estos gusanos viven dentro del suelo, por eso se les llama gusanos terrarios. Se observan mayores daños cuando el campo ha sido invadido por malezas o si el cultivo anterior ha sido maíz o papa. Ciclo biológico. Comprende huevo, larva, pupa y adulto. Su control se da mediante las prácticas culturales y el control químico. Prácticas culturales. Se da para evitarlo una buena herradura de gradeo cruzado para eliminar las pupas. También se puede aplicar un riego pesado para matar los gusanos por asfixia o la limpieza del campo mediante hierbas oportunos. Control químico. Se da mediante la inspección de semillas y aplicaciones dirigidas al cuello de la planta para evitar el ataque del gusano. Pulgón. Pulgón de la melaza. Aphidosipi. Este insecto se caracteriza por atacar a plantas chicas en los primeros meses de edad y se localizan en el envés de las hojas en densas poblaciones, y lo que producen es arrugamiento con presencia del hongo de la fumagina por la presencia de melaza. Y cuando el ataque es tardío, con motas abiertas, la fumagina puede caer en la fibra malogrando su calidad y por ende bajando su precio en el mercado. Su control se da mediante prácticas culturales y control químico y control biológico. Prácticas culturales. Se da mediante la eliminación de maleza del campo y de los bordes. Buen manejo del riego para evitar el crecimiento exorbitante de la planta y evitar el exceso de abono nitrogenado como son la urea y sulfato de amonio. Control químico. Aplicando insecticidas orgánicos o sistémicos a dosis muy bajas de forma dirigida. Control biológico. Se da mediante el uso de sus depredadores naturales como son la crisopa y los hemirubios. Su ciclo biológico comprende ninfa 1, ninfa 2 y adulto. En este pulgón se da la característica de que se reproduce por parenogénesis, ya que el adulto expulsa a ninfas ya que han sido desarrolladas previamente en su interior y se diferencian del adulto por la presencia de alas. Mosca blanca, Mimisia tabasi. Los adultos y ninfas atacan a las hojas del algodón, pican y producen el amarillamiento. Segrega melaza que da la presencia al hongo de la fumagina. Para prevenir el daño se recomienda aplicar medidas que se complementen unas con otras, que ayudan a mantener poblaciones bajas que no afecten el cultivo. Y es un insecto que protege al orden de los hemípteros. El ciclo biológico es huevo, ninfa, pseudopupa y adulto. Control mecánico y etológico.
Se realiza pasando por todo el campo una máquina, se da pasando por todo el campo una manta de plástico amarillo, untada con aceite. Asimismo, trampas amarillas con aceite. Y para que esto funcione se decide colocar entre 80 a 100 trampas distribuidas por hectárea. Control químico. Mediante la utilización de 3 químicos, insecticidas, biológicos, aplicación de entomopatógenos a base de hongos como la Beaumeria baciana y Phaeomyces farinosis a una dosis de 2 a 3 kilogramos por 200 litros. Se llaman los insecticidas vegetales Rotonova polvo mojable con 1 litro de aceite agrícola por 200 litros de agua, previa maceración de 72 horas, o insecticidas selectivos tipo inhibidores de quitina. Lo puedo observar acá. Y otros controles del control físico. Consiste en el lavado de plantas con jabón o detergente a dosis de 1 kilogramo por cilindro de agua. El bellotero, Heliotis viracensis, se presenta generalmente en campos con exceso de humedad y fertilización nitrogenada, produciendo un verdor intenso de las hojas. Las larvas se alimentan de brotes florales y bellotas. Las larvas recién eclosionadas barrenan los brotes terminales. A medida que van creciendo pasan a dañar los botones florales y bellotas haciendo perforaciones, penetración total o parcial de la bellota. Y algunos daños. Aquí podemos observar al bellotero en un brote, aquí afectando al botón, aquí ven, aquí otra vez. Su ciclo de vida es huevo, larva, pupa y adulto. Su control se da mediante las medidas culturales, que son los riegos controlados evitando plantas con verdor intenso, y siembra del maíz intercalado, como podemos observar acá el maíz intercalado para un control biológico, y despunte de las puntos terminales para evitar posturas y larvas pequeñas. Control biológico. Seguidamente la liberación de la avispa Trichogramma sp a 100 pulgadas por hectárea. Gusano de la hoja, Anomis texana. Ataca exclusivamente al follaje de las hojas. Los gusanos más desarrollados son muy activos. Se alimentan vorazmente las hojas produciendo huecos irregulares. Cuando el ataque es severo, solo quedan nervaduras o venas de las hojas. Aquí algunas fotos de los ataques por este gusano. Control. Prácticas culturales. Evitar la alta densidad de siembra, lo cual crea un microclima favorable para el gusano. Control del riego y abonamiento controlado para evitar el desarrollo de plantas muy verdes y suculentas. Por ejemplo, en esta foto es una recomendación, ¿no?, que se evita la alta densidad poblacional. Químico. Se realiza mediante pulverizaciones con insecticidas específicos. Siguiente plaga es el arrebiatado Dicercus peruvianus, llamado también culiculi. Este insecto se incrementa mayormente al final de la campaña. Pica y chupa la bellota para alimentarse de la semilla. Provoca la caída de botones y bellotas de cualquier edad. En las bellotas maduras atacadas por este insecto se forman copas, es decir, se ponen duras, y en la apertura de la bellota se produce el manchado de la fibra. Y lo voy a observar, mira, botones florales cayéndose. Y esta es la cocopa, el botón duro. Control.
se da mediante medidas culturales o prácticas culturales, que se da mediante eliminación de motas que quedan después de la cosecha. El recojo frecuente de ninfas y adultos y la eliminación sistémica de los nidos. Por ejemplo, acá me eliminación sistémica de un nido de culiculi. Químico. Aplicación de cebos tóxicos mezclando 300 gramos de semillas trituradas con 250 gramos de insecticidas dípteros o Servin de 80 al 80%. Se colocan las trampas cada 10 surcos y cada 20 metros. En cada punto se ponen 250 gramos de preparado. También se pueden hacer aplicaciones de productos químicos a base de cipermetrina. Aquí están las trampas con insecticida. Siguiente es el ciclo peruano, Tonomus vestitus. Esta plaga ataca a los botones y se refugia en las flores. Los botones dañados en algunos casos solo presentan picaduras color marrón, en otros casos con picaduras están rodeados por una hinchazón. Los órganos atacados se vuelven amarillentos con las brácteas extendidas o acampanadas que se marchitan y caen al suelo. El ciclo biológico tiene un total de 20 días. Prácticas culturales. Mantener el campo limpio, libre de malezas, distanciamiento adecuado entre surcos y golpes, recojo de los primeros botones dañados, recojo de puchos, flores secas e inmediatamente se deben enterrar. Vamos a observar aquí. Control químico. Aplicaciones a base de cipermetrina 200 gramos por 200 litros de agua. El gusano perforador del lápiz de la bellota, Phocoera atramendalis. Ataca los brotes terminales, botones florales y bellotas. El daño más importante de este insecto se presenta penetrando por el ápice o puntas de las bellotas. Las plantas presentan picaduras de color marrón y la rodea un hinchazón. Pone huevos en el interior del botón floral. Aquí podemos ver algunos daños. Control. Prácticas culturales. No cultivar maíz en campos vecinos del algodonero. Evitar que su maduración coincida con la floración del algodonero. Evitar el exceso de agua que ocasiona campos muy húmedos y plantas demasiado densas. Recoger los puchos de los botones de las flores malheridas en los ápices de la bellota y posteriormente enterrarlas. Control químico. Se realiza aplicaciones a base de cipermetrina a la dosis de 200 gramos por 200 litros de agua. Gusano rosado de la India, Pectinophora glossipiela. Esta plaga ataca a los botones, flores, bellotas y semillas. Las larvas provocan la caída de botones y son reconocidos solo cuando éstas se abren o cuando se observan orificios de salida de las larvas. Las bellotas atacadas se pudren o abren con la fibra manchada y acocopada. Aquí algunos tienen, aquí están usando. Control. Prácticas naturales. Se debe monitorear continuamente el campo de tal forma que nos permita determinar o evaluar la evolución de la población de adultos. Para ellos se utilizan trampas con atrayentes sexuales, que son las feromonas. Las trampas deben instalarse en el inicio del botoneo antes de la floración. Debe estar ubicada al centro del campo y colocado por encima de la altura de la planta y sostenida por una caña. Para el monitoreo se aconseja colocar una trampa cada 5 hectáreas. Si en la trampa se observa la captura de 2 o más mariposas adultas y coinciden con la maduración del cultivo, es necesaria la realización de aplicaciones químicas a base de feromonas o insecticidas. Asimismo, se recomienda adelantar la cosecha, matar y quemar oportunamente y dejar el campo limpio. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de las feromonas.